Muy buenas tardes amigos, mi nombre es David y el día de hoy voy a ser su guía que los acompañará en esta ruta conocida como el transporte más rápido, la construcción más larga. Empecemos, el día de hoy pues hablaremos principalmente de la línea 1, vamos a hablar también de cómo es que se gestionó la obra, vamos a hablar acerca de los antecedentes de la línea 1, principalmente al inicio, y luego vamos a continuar también con las proyecciones de las otras líneas que se espera pues puedan ver la luz a futuro. Empecemos. El primer tren diseñado específicamente para el transporte de pasajeros fue puesto o inaugurado en el año 1825. Este tren, conocido como Locomotion Number 1, locomoción número 1, realizó su primer viaje en la línea ferroviaria de Stockton a Darlington, en el noreste de Inglaterra, marcando el inicio de la era de los trenes de pasajeros. Luego de su creación, hasta el año 1850, este famoso transporte se replicó en países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Bélgica. Como ya lo he mencionado, pues principalmente se fue posicionando en los países más top, en los que tenían mejor economía, porque obviamente tenían la forma de poder adquirir ese tipo de tecnología que era nueva para la época. Pues ya luego, a través del tiempo, tuvieron que pasar muchos años para que pudiera llegar este tipo de tecnología a nuestras tierras, o sea, en este caso pues a Sudamérica. Y adivinen cuál fue el primer tren que se inauguró en Latinoamérica. Exacto, fue en Perú. ¿Podrían creerlo eso? Es algo pues inaudito, ¿cierto? Aunque no lo crean, pues entonces este tren fue puesto aquí en Perú, esta tecnología, y comenzó a darse el primer recorrido de 14 kilómetros desde una estación que se había hecho cerca al puerto del Callao hasta la estación San Juan de Dios, que actualmente ya no se encuentra en el lugar donde estaba. Exactamente, estaba ubicada en la Plaza San Martín, que es un lugar muy icónico y muy reconocido por las personas hoy en día, y es una de las plazas principales de Lima, de la ciudad de Lima, del centro histórico principalmente. Este tren era conocido como la Callao. Este fue un gran salto a la modernidad porque reemplazó a las antiguas carretas y permitió también que pues el puerto del Callao estuviera unido con la ciudad de Lima y se pudiera dar este recorrido en tan solo 28 minutos. Jugó un papel importantísimo para el desarrollo económico y el transporte de pasajeros en la región. A partir de ese entonces se fueron expandiendo las redes ferroviarias de diferentes países de la región. A partir de ese momento se fueron implementando más redes ferroviarias en la región, pues me refiero obviamente a Sudamérica, impulsando de esta manera el crecimiento y la conectividad en toda esta área. A pesar de su importancia, la posterior entrada de los tranvías a inicios del año 1900 hizo que pasara a operar solamente para transporte de carga, y también para que saliera definitivamente en los años 30 de circulación este tipo de transporte, porque ya con el ingreso de los tranvías pues digamos que era una solución un poco más moderna y ya te permitía pues el transporte mucho más masivo. Se contaba con un gran número de unidades para los años 20, aunque no lo crean, habían 240 unidades de tranvías que circulaban por toda la ciudad de Lima, y estos pues iban aproximadamente a unos 40 kilómetros por hora. Esto era mucho para la época. Sin embargo, ya en los años 60, el servicio que era ofrecido por la Compañía Nacional de Tranvías comenzó a tener pues algunas deficiencias, comenzó a decaer el servicio, y es por ese motivo que en el año 1965 anunció su cierre definitivo. Aunque marcó una época de transformación en el transporte público, pues ya no quedan muchas, señas de que en algún momento existió este tipo de transporte en las calles de Lima.
ya muchos más años a futuro, conforme la población iba creciendo y varios peruanos comenzaron a inmigrar en los años 60 y 70 desde el campo hacia la ciudad por unas mejores oportunidades, pues Lima se vio la necesidad de tener un transporte masivo, mayor, por lo que los buses que ya habían entrado en el año 1920 llegaron pues a tener mayor aceptación por la gente, ya que no había tranvías, entonces pues no tenían otra opción más que transportarse en los buses de servicio público. Este servicio, a pesar de que pues cubría en cierta parte la demanda, no lo hacía del todo, porque lo que necesitaban los limeños era tener un servicio rápido y también que pueda cubrirse en menores plazos. Y ya pues conforme vamos avanzando ya en el tiempo, digamos que la primera línea de tranvía, solamente vamos a ir un poquito hacia el pasado, la primera línea de tranvía se dio en 1881 en Alemania. Esa fue, digamos, el primer tranvía eléctrico que hubo. Para la época, pues esta tecnología era prácticamente inaccesible a nuestro lado del mundo, o sea, para Sudamérica. Primero comenzó nuevamente a pasearse por los Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Italia y Canadá. Y pues posteriormente llegó a países de Sudamérica, como por ejemplo el primer tranvía eléctrico llegó a Argentina en 1916, a Colombia, pues llegó a Brasil y también llegó a Chile. Luego pues fue por ese motivo por lo que para los años 1980 la idea de tener el primer tren eléctrico de Lima mantuvo a miles de personas a la expectativa. Sin embargo, el metro de Lima se demoró en construir 25 años. Se construyó en dos etapas. La primera etapa fue que comenzó en el año 1986 en el primer gobierno del expresidente Alan García. Este pues le prometió a los limeños un transporte ferroviario, pues en este caso eléctrico. Sin embargo, este demoró muchos años para entregar apenas 2 kilómetros de este proyecto, pues diciendo que estaban apenas comenzando las obras. Con el cambio de mando al expresidente Alberto Fujimori se pensó que esto iba a continuar, pero esta obra se paralizó y así continuó también hasta que entró, en este caso, el expresidente Alejandro Toledo. Y no sería hasta 20 años después de la segunda parte de la construcción del tren eléctrico de Lima fue retomada hasta su eventual inauguración. ¿Y a qué se debió esto? Debido a que Alan García volvió a tener el mando y pues él en este caso tenía que cumplir la promesa que había hecho 20 años atrás. Y ya luego ya retomó este proyecto en el año 2009 y pues tras haber sido dejado digamos este proyecto pues por las deficiencias económicas y los cambios de mando continuos que hubo. Fue así como esta obra inconclusa fue inaugurada en el 2011 con el tramo de Villa El Salvador hasta la estación Miguel Grau, y luego de ello se tuvo que esperar hasta el 2014 para que se abriera el otro tramo que está pues desde Grau, que era la estación donde quedó, hasta la estación Bayóvar, que queda en San Juan del Lurigancho. Por otro lado, en el año 2014 se firmó el contrato de la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, la cual permitirá conectar a Tebitarte y Callao en menos de 45 minutos. Sin embargo, la obra ha tenido muchos retrasos. Esta obra, que supuestamente tendría que haberse entregado en el año 2019, se ha proyectado que se entregará en el año 2025. Del total de la obra, en 9 años, apenas se ha avanzado un 50%, a lo mucho. ¿Y por qué se ha generado tanta demora? Esto se debe a que el Estado tiene que entregar los terrenos y la concesionaria tiene que encargarse de los permisos y trámites para que pueda avanzar el proyecto.
En este caso, como tenemos la Autoridad de Transporte Urbano, que es la ATU, la encargada de entregar los terrenos, dijo que va a entregar ya el 100% de los terrenos para que las obras puedan concluirse y entregarse esta obra en el mes de octubre. Así que ya tendríamos el primer tramo desde el Mercado Santa Anita hasta la estación que estará en la vía Evitamiento. Y ya para concluir, hablaremos algo breve sobre algunas de las líneas que están en espera y que puedan ver la luz probablemente en los próximos años. A diferencia de la línea 2, que cruzará la ciudad de este a oeste y que ya se encuentra en plena construcción, la línea 3 unirá norte y sur de Lima. Si bien no hay una fecha exacta de construcción, a inicios de este año ya el Poder Ejecutivo aprobó la asignación de 250 millones de soles para comenzar con los estudios de la obra. Hará un recorrido de 34 kilómetros uniendo Comas en el norte y San Juan de Miraflores en el sur en solo 54 minutos. Asimismo, tenemos la línea 4 que unirá a Tebitarte y Callao. Tenemos la línea 5 que unirá también desde Surco hasta Villa El Salvador. La línea 6 que irá desde Los Olivos hasta Surco finalmente. Pero este proyecto se supone que debería entregarse lo más pronto posible, aunque dudo que llegue a menos de los años 2050. Esto ha sido todo por hoy y espero que este guiado haya sido de su agrado, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.